Amén. En el día de hoy vamos a, si se le puede poner un título a esta exposición que tenemos aquí en Santiago, vamos a tratar sobre la honestidad en el hablar. De eso en este momento trata Santiago. Es muy difícil de poder hacer un nexo entre este texto que nosotros tenemos y lo que Santiago venía diciendo sobre el sufrimiento y la paciencia en el sufrimiento, tomando como ejemplo a los profetas y a Job, como bien expuso nuestro hermano Jordan la semana pasada. Pero probablemente como ninguno de los escritores de la palabra sufría de anacoluto, alguna lógica debe haber entre lo que venía diciendo Santiago y lo que dice ahora. Vuelve a tocar un tema que ya es bastante tocado durante toda su epístola, en esta epístola, pero no solamente es tratado aquí en esta epístola, sino también en las demás epístolas y también durante el ministerio de nuestro Señor, que tiene que ver con el hablar del cristiano. El cristiano es alguien que pasó, estando muerto en delitos y pecados, pasó por un cambio profundo. No es un cambio superficial, no es una reforma, es una regeneración. Por eso que la Biblia no utiliza para este cambio la palabra reforma, utiliza la palabra regeneración, conversión. De tal forma que el cristiano es alguien que pasó por un profundo cambio de naturaleza espiritual en su alma. Antes estaba muerto en delitos y pecados. Ahora él tiene una relación estrecha y personal con Dios, a quien ahora el cristiano puede llamar de Padre. Dios es nuestro Padre. Y esta comunión que nosotros tenemos ahora con Cristo se verá reflejada exteriormente en nuestra manera de hablar. Es uno de los puntos principales donde el Evangelio va a mostrar su efecto contundente, fuerte, sólido, en la forma como nosotros ahora nos expresamos, la forma como nosotros nos comunicamos con las personas. De tal forma que Santiago ya venía diciendo durante varias veces, creo que esta ahora es la sexta vez en esta epístola corta que vuelve a colocar este tema en el centro nuevamente, sobre el cuidado que debe tener el cristiano con su lengua. ¿Quiere conocer usted una persona? ¿Bien? ¿Quiere tener una idea cómo es esa persona? Coloque atención en lo que ella habla. Y cuando habla, cuando está a gusto, cuando está relajada, cuando está en su hábitat natural, fíjese en los temas, fíjese cómo habla, fíjese en lo que sale, porque el Señor había dicho que de la abundancia del corazón habla la boca. La Biblia le da entonces una importancia muy grande a esto. Por eso que Santiago dice, pero sobre todo. Santiago nos dice aquí, no olvidéis que deben tener cuidado. Él dice, pero sobre todo, lo dicho, o sea, coloca esto que él va a hablar en un nivel muy elevado, de altísima consideración. Dice
que no debemos jurar por nada, ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento. O sea, nuevamente coloca el énfasis en las palabras que salen de la boca del cristiano, dando a entender con esto que el cristiano es alguien que siempre dice la verdad y que por lo mismo no necesita andar jurando, que es un recurso para reforzar supuestamente una afirmación, que esa afirmación es verdadera. Por eso que dice que tú sí sea sí, que tú no sea no. El apóstol Pablo, cuando le escribe a los colosenses, les habla sobre la manera antigua de vivir y la nueva vida que tienen en Cristo Jesús. Y ahí en el capítulo 3 de Colosenses, el apóstol Pablo rápidamente hace dos listas de pecados. Una lista de pecados que son cometidos con el cuerpo. Y luego enseguida, él presenta, interesante esto, él presenta una lista de pecados que son cometidos a través de el hablar. Entonces, el apóstol dice así, que debemos evitar la fornicación, la impureza, las pasiones desordenadas, los malos deseos, la avaricia, que es idolatría. Esos pecados deben ser evitados por el cristiano. Y también luego dice, y se refiere a este tipo de pecados, dice, y la ira, el enojo, la malicia, las blasfemias, palabras deshonestas y la mentira también deben ser extirpadas de la vida del cristiano. De tal forma que la Biblia le brinda una tremenda importancia al correcto uso de la lengua. Tanto es así que el propio Santiago en el capítulo 3, prácticamente el capítulo 3 de esta epístola trata sobre el peligro de una lengua suelta, de una persona que no tiene freno, una persona que no tiene control sobre la lengua, lo que es capaz, el gran daño que puede causarle a un hermano, a las personas que viven, que lo rodean, o las personas, incluso las personas que están afuera y que tienen contacto con nosotros. Tal vez en nuestra cultura, tal vez no sea muy común que nosotros estemos tropezando con el jurar, estemos cometiendo perjurio. Pero sí es probable que nosotros no estemos teniendo la lengua bajo control. El cristiano es alguien entonces que tiene permanentemente un freno de mano sobre su lengua. Es una persona que es llamada a pensar, procesar, antes de que salga la palabra, procesarla y pensar en cosas de segundo. Esto es bueno, esto sirve de edificación, esto va a ayudar a alguien o esto puede ofender. ¿Y para qué hablar sobre lo que nosotros somos capaces de decir en un momento de rabia? ¿Se has dado cuenta, no? Lo que nosotros somos capaces de hacer, de decir con rabia, con enojo, con ira. Y es por eso que la palabra viene ahí. Aquí hay que ponerle un freno a eso. La Biblia nos enseña que debemos tener la comunicación, la lengua la debemos tener bajo control. MacArthur, cuando comenta este texto, dice, la forma de hablar de una persona suministra la evidencia más reveladora de su condición espiritual. Correctísimo. Correctísimo lo que dice MacArthur. La forma de hablar de una persona suministra la evidencia de su estado espiritual. ¿Ha escuchado de repente gente que suelta veneno? Resentida, amargada. Siempre envenenando el ambiente. Es porque el estado de su alma
es precario. No está en comunión con Dios. Porque si estuviese en comunión con Dios, esas palabras no estarían. Como dice el salmista, rebosa mi corazón de palabra buena. El cristiano es alguien que sabe qué es la sal, sabe qué es la luz, sabe que él ejerce una influencia, sabe el que nosotros sabemos que somos vistos por el mundo y por lo mismo debemos tener mucho cuidado con lo que nosotros decimos, ya sea en nuestras conversaciones particulares como en lo que se escribe en las redes sociales. Que algunos parece que no se dan cuenta de que eso todo es público. Y incluso si algunos creen que es justo hacerle una crítica al gobierno, deben tener cuidado con lo que escriben. Nosotros somos diferentes. Somos alguien que tenemos comunión con Dios. Y esta comunión se verá reflejada en todo lo que sale de nuestra boca. La conexión entonces con este texto es del anterior, del que trató nuestro hermano Jordan, que sobre bienaventurados, tenemos por bienaventurados a los que sufren. Santiago está hablando, si podemos hacer una conexión, sigue hablando sobre los pecados cometidos por la lengua. Acuérdense que fue la exposición antes, 2 semanas anterior, cuando Santiago dice, no os quejéis, porque es lo común que pasando por pruebas y tribulaciones nos quejemos, reclamemos y no le atribuimos a Dios propósito en las cosas que nos suceden. Entonces por eso que dice, no os quejéis. Antes, cuando pasen por pruebas, manténganse ahí, porque es la característica de un cristiano. Nosotros tenemos que ser probados. Y si nosotros estamos siendo probados, ya sea por dentro, desde afuera hacia adentro, es la característica de todo santo. Los profetas fueron probados. Los profetas fueron perseguidos. Job sufrió. Y nosotros no somos diferentes. Y no porque una persona esté siendo probada o esté sufriendo, significa que esa persona está bajo el crisol de la ira de Dios y la reprobación. Es necesario porque por medio de las pruebas es que nuestra fe, ella es depurada, ella es purificada. Es el método de Dios para generar en nosotros una dependencia mayor. Por eso dice Santiago, frente a las tribulaciones, las pruebas, no se quejen, no reclamen los unos de los otros. Y ahora sigue diciendo, y no usen de vanos juramentos, o no juréis por nada en esta tierra. Llama la atención cómo Santiago lo coloca esto, dice, pero sobre todo, hermanos míos, no juréis. Entonces Santiago pone de relieve, cuando dice no juréis, él pone de relieve la importancia de esta exhortación. ¿Ah? Por eso dice, sobre todo. Sobre todo. No sé, pues si yo viajara y tuviera que darle una recomendación a la iglesia, por ejemplo, yo podría decir así, hermano Jordan, hermano Alberto, mire, sobre todo, lleguen a la hora. Empiecen siempre los cultos de una forma puntual. Es importante. Es el perfume de la iglesia, la puntualidad. Entonces, mire, yo voy a viajar, voy a estar unos días fuera, pero sobre todo, cuidado con los horarios. Lleguen, la oración, los cultos que funcionen. Se le coloca la importancia. Santiago dice así, hermanos, sobre todas las cosas, tengan cuidado con lo que sale de vuestros labios. Y ahí dice entonces, no juréis.
Santiago nos dice, no os olvidéis que no debíais jurar. Dice, sobre todo. Eso reviste de una gran importancia lo que él está comunicando. ¿Cómo debe ser entendida correctamente esta prohibición de no jurar? ¿No se debe jurar en absoluto? Bien, primero, la Biblia prohíbe, lo que la Biblia prohíbe es que no se debe jurar en vano, o no se debe jurar de manera falsa. Por ejemplo, en el Antiguo Testamento ya Dios había dicho, no juréis falsamente. La Biblia no condena el hecho de jurar. La Biblia condena el hecho de jurar falsamente, en falso, por el nombre de Dios. No juréis falsamente por mi nombre, profanando así el nombre de tu Dios. Fue lo que dijo Dios en el libro de Levítico. De tal forma que es correcto que el cristiano en una ocasión solemne, el cristiano no es alguien que anda jurando por todo. ¿Ah? Oye, te vi en tal parte. No, si no era yo. No, te lo juro que no era yo. El cristiano no es alguien. El cristiano es alguien que tiene una cultura de honestidad. ¿Verdad? El cristiano es alguien que tiene una cultura de honestidad y no necesita estar recurriendo a esto, a este recurso para estarse afirmando. Sí es no. De tal forma que es correcto que un cristiano en una ocasión solemne, absolutamente solemne, él jure. Por ejemplo, el matrimonio es un juramento solemne, donde un hombre le promete amor a su esposa mientras éste viva. Después que se va, hasta ahí nomás llegamos. ¿Ya? Pero hasta que esté vivo o viva, le promete, le hace un juramento. O si un juez lo requiere. Cualquier uno de nosotros puede ser llamado por un juez para dar testimonio de algún hecho. Y él va a decir, ¿usted jura por Dios? O le manda a colocar la mano sobre la Biblia. Dice, yo juro decir la verdad, nada más que la verdad y solamente la verdad. Eso es legítimo. Por ejemplo, porque la propia palabra de Dios dice, a Jehová tu Dios temerás y solo a Él servirás y por su nombre jurarás. No es que la Biblia entonces no prohíba en absoluto jurar. La Biblia prohíbe jurar en vano. Y en ocasiones solemnes, muy especiales, el cristiano puede ser convocado a dar un juramento, comprometiéndose a decir solamente la verdad. ¿Cuál era el propósito en el Antiguo Testamento? ¿Por qué Dios permitió que se hicieran juramentos? ¿Cuál es el propósito de un juramento? Bueno, uno de los propósitos de los juramentos era poner un freno a las inclinaciones humanas hacia la mentira. Porque el ser humano no es inclinado hacia la mentira. Entonces, para frenar esa tendencia hacia la mentira, Dios estableció que cuando sea necesario, se requiera, el cristiano pueda hacer uso de un juramento. De tal forma que como los hombres mienten en ocasiones especiales, se les exigirá que ellos digan la verdad. Porque el ser humano tiene una tendencia muy fuerte hacia la mentira, producto del pecado original. Nosotros somos mentirosos, ¿o no? Nosotros somos mentirosos. Cuando nos conviene, disminuimos. No, si fue una cosita nomás que hizo.
dependiendo, si nos favorece, la aumentamos. No, mis hijos son capos. Mis hijos son capos. Son normales. Si un genio más difícil que un cometa Halley. Pero por nuestro orgullo, todo lo nuestro es, pero mis hijos son lindos. No, mis hijas son, pero son normales. Absolutamente normales. Pero nosotros, de acuerdo a nuestra conveniencia, hicimos un viaje ahí fuera de las fronteras, como que ya, y como ya somos de otra alcurnia, exageramos. Tenemos una terrible tendencia a exagerar. Y los errores nuestros los disminuimos. No, si a veces le dan unas pataletas, pero una cosita, dejo la escoba. En la escuela no lo soportan. Mentiroso. No, pero son cositas, son cosas de niños, no. Pero no sea el compañero. Por esas cosas que nosotros somos inclinados hacia la mentira, entonces Dios tiene como propósito frenar esa inclinación hacia la mentira, haciendo uso de los juramentos cuando sean solemnemente necesarios. También el juramento solo debe ser usado realmente en cosas serias y solemnes e importantes. El cristiano no puede ser una persona que ande, no, te juro que lo vi, no, te juro que lo escuché, te juro que esto otro. Esa es la tónica del mentiroso, que necesita estar recurriendo a esos mecanismos para afirmar que está diciendo la verdad. El cristiano solo debe jurar en cosas serias, solemnes e importantes, en momentos exclusivamente especiales. O sea, esto no es común. No es común. ¿Cuándo fue usted la última vez que usted hizo un juramento? Casi no se acuerdan, porque no es la costumbre de nosotros, porque generalmente estamos diciendo la verdad. Pero si en un momento determinado un juez nos llama o una autoridad exige que nosotros digamos la verdad, debemos hacerlo. Cualquier persona entonces que mintiese al dar un testimonio solemne, un solemne juramento usando el nombre de Dios, se exponía a enfrentar la ira del propio Dios. Por eso que Dios dice que Dios no tendría su nombre, no tomaría al culpable por inocente, aquel que usa el nombre de Dios. Entonces, si en algún momento especial a nosotros se nos requiere un juramento y nosotros vamos y mintiendo para salvarnos, para salvar nuestra dignidad, nosotros vamos y mentimos y usamos el nombre de Dios, puede ser que escapemos de la ira de los hombres y de la disciplina de los hombres, pero nos vamos a enfrentar con algo mucho peor, que es la ira de Dios. Porque Dios no tomará por inocente aquel que use su nombre, su santo nombre, en vano. Por eso es peligrosísimo que nosotros estemos jurando en vano. Es un pecado grave. Como también lo es estar a veces dando informaciones imprecisas, repasando información engañosa, sin tener la debida información exacta. Lo que Santiago está diciendo es que los cristianos deben evitar hacer uso del juramento a toda hora, sin ninguna necesidad. Solo cuando es absolutamente necesario.
En este sentido, nosotros no debemos jurar en vano. No debemos jurar por Dios. Dios nos libre de esto. Pero tampoco podemos jurar por la mamá, por el papá o por la abuela. Que se muera mi abuela. Que se muera mi mamá. Que me caiga muerto ahora. Por nada. Porque los escribas y fariseos decían, por el nombre de Dios jurarás. ¿Ya? Y entonces evita usar el nombre de Dios, pero jura por el templo. Jura por el oro que está en el templo. Jura por tu cabeza. Jura por cualquier cosa, jura. Pero no jures por el nombre de Dios. Y Jesús le va a dar ni por el cielo, ni por la tierra, ni por el oro, ni por el templo, ni por nada se debe jurar. Solamente en el nombre de Dios cuando sea absolutamente necesario. Los fariseos buscaban la quinta pata al gato. No, realmente la ley prohíbe jurar por el nombre de Dios. Ah, pero se puede jurar por el templo. Se puede jurar por lo que está en el templo. Se puede jurar por la mamá. Se puede jurar. No se puede, dijo Jesús. Hubo un movimiento en el siglo XVII en Inglaterra, un grupo que se llamaban los Amigos, o quedó más conocido para nosotros como los Quakers. ¿Lo he escuchado, no? Los Quakers. Los Quakers enseñaban que no se debía jurar por nada, en ningún momento. Ellos interpretaron estas palabras, le dieron un sentido literal. Por nada. No podemos jurar. Porque los Quakers interpretaban todo al pie de la letra. Y no es lo que la Biblia enseña. Si la Biblia no, estrictamente hablando, la Biblia no prohíbe jurar. La Biblia prohíbe jurar en vano. La Biblia prohíbe jurar de una forma liviana, vana. Eso la Biblia prohíbe. ¿Qué realmente entonces prohíbe este mandamiento cuando Santiago dice no juréis, hermanos míos, pues sobre todo no juréis ni por el cielo, ni por la tierra, ni por ningún otro juramento, sino que vuestro sí sea sí y vuestro no sea no, para que no caigáis o no paséis, que sería lo correcto, para que no vayáis o no seáis juzgados, no condenados, porque el cristiano es alguien que está libre de toda condenación. Gracias a Dios por eso. Ninguna condenación hay para aquellos que están en Cristo Jesús. El texto diría eso entonces para que no seáis juzgados o tengamos que dar cuentas un día por nuestras palabras. Entonces, ¿qué Santiago nos enseña a nosotros? ¿Realmente la Biblia prohíbe todo tipo de juramento? No. La Biblia prohíbe jurar en vano. La Biblia prohíbe profanar el nombre de Dios en un juramento solemne. Sí es permitido jurar en casos especiales. La Biblia acepta la práctica del juramento legítimo. Por ejemplo, Dios juró a Abraham que lo había de bendecir. El propio Señor Jesucristo juró o habló bajo juramento en el día cuando Él fue juzgado. Y el propio apóstol Pablo, cuando escribe su segunda carta a los Corintios, él también habló bajo juramento. Cuando le fue exigido, se le pidió, se le dio orden. Él hizo un juramento, de tal forma que la Biblia acepta y aprueba el juramento legítimo. El ilegítimo, el mentiroso, eso es grave y debe ser evitado. Entonces, finalmente, ¿qué nos enseña Santiago en este texto? Bueno, probablemente bajo nuestro contexto nosotros no tengamos la costumbre de jurar, ¿verdad? De repente uno ve a los niños chicos, no, juro.
Pero tal vez nosotros como cristianos no tengamos ese problema. No, yo pastor no tengo problemas con andar jurando. Yo cuido mis palabras, lo que yo digo a veces mido mis palabras y digo, intento decir lo que es verdad. Este mandamiento, sin embargo, va más allá de sencillamente o simplemente jurar en vano. Aquí se nos, por el principio que está por detrás de todo esto, es que aquí a nosotros se nos prohíbe tajantemente mentir. Y ahí nos acercamos un poco más a nuestra realidad. Aquí lo que se nos está prohibiendo es mentir, ser deshonestos con nuestra manera de hablar, emitir un juicio, emitir una opinión sin tener el conocimiento exacto de los hechos. O como por ejemplo, emitir una opinión en un conflicto matrimonial escuchando solamente la versión de uno. Que ella es floja, que ella se levanta tarde, que ella no lava la loza, que ella se lo pasa viendo novelas, que ella esto y que... ¡Ay, la mujer! Claro, el pobre hombre sufre en las manos de esa mujer. Terrible. Pero escúchela a ella. Usted no puede emitir una opinión. Esto es un principio fundamental. Solamente nosotros podemos emitir una opinión cuando tenemos un conocimiento total de los hechos. Pero parcial, nosotros a veces frecuentemente estamos. Porque, por ejemplo, vemos a una persona, escuchamos así por arriba, ya salimos ya sin conocer los hechos. Es por eso que si usted no conoce bien los hechos, es mejor que candado. No emita opiniones, porque hay una mano de naturaleza celestial que escribe todo. Entonces dice Santiago, para que no seáis juzgados, tengan cuidado con todo lo que dicen. Aquí finalmente Santiago prohíbe y coloca nuevamente sobre la mesa que el cristiano debe ser honesto con sus palabras, debe ser honesto en su vida cristiana y debe ser honesto en su vida social. Debe evitar la mentira. Por lo mismo, haciendo una aplicación un poco más práctica para que usted me pueda entender mejor, el cristiano, por ejemplo, en su trabajo, no puede firmar ningún documento que él sabe que tiene una información falsa. O llega el jefe y diga, firma aquí no, firma. Y aquí está diciendo que fueron beneficiadas 100 personas, cuando fueron 17. O si el director dice así, colócale a todos presentes. Que todos los alumnos, los 44, estaban presentes. ¿Por qué? Porque si no, si decimos la verdad que vinieron 12, nos van a bajar los bonos y los beneficios. Entonces, firma. El cristiano no puede firmar ningún documento donde él sabe que esa información que está siendo llevada adelante es una información falsa. No es verdadera. El cristiano incluso debe advertirle, porque usted me preguntará, pero pastor, ¿y si mi jefe me obliga a mentir? ¿Qué pasa ahí si mi jefe me obliga a mentir? ¿O con boleta o sin boleta? No, sin boleta. Entonces aquí hacemos un bypass en los impuestos. El cristiano debe, incluso cuando él va a trabajar, debe advertirle a su empleador que él no mentirá, aunque él se lo exija. Y si el empleador dice, bueno, entonces usted no sirve, usted a mí no me sirve. Bueno, usted está buscando a un trabajador o a un mentiroso profesional. Porque si es para mentir, yo no estoy para mentir. Yo soy honesto.
Intento ser honesto. No quiero hacer parte de la rueda de la corrupción que controla esta sociedad, donde todo es mentira, donde todo es falso, donde todo gira en base al pituto y al engaño. No lo voy a hacer. Y se lo estoy diciendo. Porque si usted me obliga a mentir, yo no voy a mentir. Entonces tú no me sirves. Bueno, me voy. Pero me voy con la frente en alto. Y nosotros, como cristianos, debemos estar seguros que aunque a alguien sea colocado en la calle por decir la verdad, hay un Dios soberano que respalda, que sustenta, que cuida y que guarda a sus hijos. Porque de lo contrario, no, pues entonces tú eres un empleado, ¿no? Pues entonces la responsabilidad es del que está de arriba. Pero cuando quiebra, se producen los errores, ¿a quién acusan los de arriba? A los de abajo. Es la parte más frágil donde se rompe la cuerda. Si viene una fiscalización, el jefe no va a decir, no, la responsabilidad es mía. No, la responsabilidad es del funcionario que me dio los formularios. El cristiano entonces es alguien que debe ser reconocido por su honestidad. Y créame que siempre va a haber un trabajo disponible para gente honesta. Y el cristiano, usted se dará cuenta que el cristiano, por ser honesto, él va a subir en la vida. ¿Por qué? Porque el jefe se va a dar cuenta, oye, hazte cargo de la caja. Y resulta que con los otros habían lo que se llama vulgarmente de cortadas de cola. Pero ahora llegó el cristiano a la caja y está prosperando la cosa. Están aumentando las entradas. ¿Pero por qué? Ah, porque este es honesto. Él no roba. Él no capea. Este no saca la vuelta. Este no engrupe. Este es honesto. Y es por eso que cuando los empresarios, se sabe que algunos tienen preferencia por cristianos, porque saben que no son flojos. Ahora, si hay una persona que frecuenta una iglesia y que es un flojo, rematado de flojo, que llega a humear de flojo, ese no ha conocido el Evangelio. La honestidad no solamente debe estar en el juramento, sino en todas nuestras palabras. ¿Sobró dinero? Devuélvalo. No es suyo, no le pertenece. No es tan infame cuando estos sinvergüenzas le toman el dinero a los pobres, a los ancianos, a los que no saben leer, con engaño, con usura, todo ese tipo de cosas. El cristiano es alguien honesto. Y esa honestidad siempre será recompensada. Y si usted pierde su trabajo por ser honesto, alégrese. Alégrese por eso. El Señor, ahí entra el Señor para sustentarlo. Porque usted no está honrando a hombres. Usted se está yendo a la calle porque está honrando a Dios. Si el jefe viene y dice, ¿sabes qué? Mira, tengo un cargo disponible aquí, un cargo de confianza. Necesito una persona. Y tú eres la persona. Pero ¿sabes qué? Todos los que pasan a ocupar ese cargo tienen que salir conmigo. Tienen que salir conmigo. Esto aquí queda entre nosotros nomás. Tú decides, po. Pero te doy las garantías de que tú vas a tener un trabajo estable. Ahí es la hora donde una mujer tiene que abrir la mano y ¡pah! Sin vergüenza. ¿Qué estás pensando? El cristiano se caracteriza por su honestidad. Por una cosa de fe y de conciencia. Jefe, no me pida que mienta. No me pida que mienta. Y aunque pierda el trabajo, Dios es el gran juez que le ha de amparar. El cristiano es un hombre de palabra. Él siempre usa el sí
y él no. Lo que pasa de esto viene del maligno. Obviamente que hay, y el Señor lo sabe, hay excepciones, ¿no? Por ejemplo, no, yo dije que iba y finalmente no fui. ¿Pero por qué no fui? No sé, porque me enfermé. O porque tuve algo de fuerza mayor. Pero en lo normal, no, cuenta conmigo, no hay ningún problema, cuenta conmigo. Se te murió tu abuela, se te murió tu papá, se murió tu mamá, te dejó botado por ahí. No, cuenta conmigo que yo te voy a ayudar. Usted está obligado a cumplir esa promesa. Usted está obligado a honrar su palabra. Porque nosotros debemos ser reconocidos por la honestidad en el hablar. De tal forma que el cristiano es un hombre de palabra. Así que si usted cuando llega a la iglesia y dice así, hermanos, yo quiero ser miembro de la iglesia y me comprometo a no faltar a los cultos. Me comprometo a sustentar la iglesia. Que nosotros no vamos a andar en la municipalidad golpeando las puertas. Alcalde, ¿tiene unos 20 kilos de arroz? Alcalde, ¿nos puede pagar esta boleta del agua? Alcalde, concejal, ¿nos puede ayudar a pagar el agua? La iglesia vive con sus propios recursos. Entonces, si usted se comprometió a no faltar a los cultos, a sustentar la iglesia, se comprometió a propagar el evangelio a los que están perdidos, ¿cómo andamos? Yo dije así en esta pregunta y estoy seguro que me van a decir, amén, gloria a Dios. Es verdad. Nosotros debemos honrar nuestros compromisos, porque finalmente no los hacemos para el hombre. ¿O usted viene los sábados, los domingos para agradarme a mí? Para que el pastor se alegre. De repente anda medio bajoneado. Pocas almas, poca gente. No, mejor voy a ir para que él se alegre un poquito, que tenemos un cierto interés por las cosas que él dice. ¿Por eso viene o no? ¿O viene por Dios, para agradar a Dios, movido por una necesidad de naturaleza espiritual? Eso debe ser. Eso debe ser. Termino hablando diciendo lo siguiente. La Biblia finalmente nos lleva nos aleja de ciertas playas, de arenas cálidas que debemos evitar, como la hipocresía y el cinismo. Eso debe ser evitado. Hermano, te echaba de menos. Hermano, estoy orando por ti. Hermano, qué vida preciosa que tú tienes. La Biblia dice que todo lo que nosotros decimos debe ser honesto. Y si yo le digo a usted, hermano, sabes que yo estoy orando por ti, lo estoy haciendo. Si yo le digo a usted que lo amo, es porque es verdad. Ahora si le digo te quiero, es porque lo quiero. Honestidad, sin hipocresía y sin cinismo. Esto es lo que Santiago finalmente nos dice. Debemos ser honestos en nuestra forma de hablar. ¿Los políticos mienten? ¿Los políticos mienten? ¿Los cristianos mienten? ¿Los cristianos mienten? Sí, lamentablemente. Le hemos dicho a Dios, Señor, yo te amo. Le ha dicho, ¿no? Y eso se ve reflejado en el compromiso. ¿Usted no ha visto esas parejas, esos pololeos con chanfle? Que ella se derrite por él y se le nota. Pero él,
desabrido. Pero un compadre desabrido, formal, no muestra afecto. ¿Usted le cree que la deja salir en la lluvia? No la saluda para el día del cumpleaños, no la invita a almorzar. Y si la invita a almorzar, está atento en los precios, que no se vaya para la otra página. No le creo que lo ame. Pero lo mismo pasa con nosotros con relación a Dios. Decimos que lo amamos. Decimos que Él es nuestro Señor. Y Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo os mando? Que si decimos a Dios que lo amamos, que esto se vea reflejado cuando usted está solo en su pieza, cuando usted va de camino, cuando usted se está quedando dormido, cuando usted despierta, con las cosas que usted hace el domingo, el día del Señor. Deben nuestras palabras estar respaldadas por nuestras actitudes. No son solo los políticos que son mentirosos, no solo ellos. Lamentablemente nosotros también a veces decimos y no hacemos. ¿Cuál es la solución para el problema? ¿Cómo verse libre de la mentira? Hay un remedio: conocer al dueño de la verdad y aquel que es la verdad en persona, el Señor Jesucristo. Tan perfectamente dijo Juan, vino el Verbo, se hizo carne. Y Él estaba lleno de dos virtudes, lleno de gracia y de verdad. Solamente un hombre puede romper con esta práctica compulsiva de la mentira, del engaño, de la falsedad, de la hipocresía, conociendo a Cristo, conociendo al Salvador, conociendo al Señor. Y esta es la mayor necesidad que nosotros tenemos, conocer a nuestro divino Salvador. Él es la verdad absoluta. En Él no hay engaño. En Él no hay tacha ni arruga, no hay nada. Él es perfecto en todos sus caminos. A Él debemos conocer y a Él debemos seguir. Cuando usted conozca a Cristo, jovencito, usted la va a cortar con los torpedos en las pruebas. Para alcanzar ciertas notas, ciertos logros, no va a usar de trampas. Jesús era lleno de gracia y de verdad. A Él debemos conocerlo, a Él debemos amarlo, de Él debemos aprender, porque Él mismo dijo, aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Conozcamos la verdad, vivamos en la verdad y digamos siempre la verdad en amor. Y la bendición del Señor estará con nosotros. Oye, ese joven que llegó ahora aquí a la empresa, excepcional. Ese joven es excepcional. ¿Y por qué? Es honesto, llega a la hora, respetuoso, transparente. Déjalo ahí nomás, déjalo ahí que cuide el dinero. Vas a ver cómo no va a faltar nada. Un José en una sociedad corrupta y perversa es lo que el mundo necesita. Y eso es una forma potente de poder predicar el Evangelio. Que el Señor nos bendiga. Padre Santo, te damos gracias por poder meditar en tu palabra, fiel, verdadera, digna de ser recibida por todos. Y nos arrepentimos y nos humillamos
porque sí, a veces hemos mentido, hemos fallado, hemos sido deshonestos en nuestra forma de hablar, incluso a veces emitiendo juicios y opiniones que no son verdaderas a tus ojos. Por eso, Señor, perdónanos, quebrántanos, déjanos bajo convicción de pecado y que toda la iniquidad que pueda ser hallada en nuestro corazón sea arrancada por el poder de la cruz de nuestro Señor Jesucristo, y que de Él podamos aprender la verdad, de Él podamos aprender a andar en sus santos caminos, en la certeza que jamás seremos desamparados, Señor. Ayúdanos si a veces tenemos o enfrentamos problemas de conciencia en la sociedad, o somos presionados a mentir, a no decir la verdad o a omitir información. Ten piedad de nosotros y ayúdanos, Padre, para tu gloria. Pedimos la bendición de tu Espíritu, que siempre ama y honrará la verdad en nuestros labios. En el nombre de Jesús. Amén. Amén.